completamente en vivo. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todo el mundo ahí que nos está viendo, Andy. ¿Cómo estás vos? Excelente, feliz de estar acá, por fin lo conseguimos, pero aquí estamos, que es lo importante. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias a vos por sumarte a esto de las Longcast. Es un espacio que es nuestro, siempre digo que lo construimos entre todos los que charlamos por acá. Sé cómo es difícil encontrarle un agujerito a esa agenda. Nos costó algún tiempo ahí para charlar, pero bueno, lo más importante, estamos acá, estamos al vivo, nos estamos viendo, así que es lo más importante. Y bueno, y charlemos un poco sobre esta pasión, porque realmente, Andy, contame un poco, ¿a cuántos años ya con esta pasión del branding y profesión, ¿no? Obviamente? Uy, eh, un montón, Un montón. muchísimos años. Como suelo compartir con la Pero gente con la que tengo la chance de conversar, em, uno cree que uno empieza a trabajar con las marcas en un momento determinado, ¿no? Como diciendo, che, el 17 de septiembre de tal año, pero en realidad uno viene aprendiendo de branding, incluso sin saberlo, desde que demuestra curiosidad, interés, eh, en el momento que pregunta, que observa. En el fondo, pero desde que uno es chiquito, ya está empezando a aprender parte de lo que significa el branding y de cómo se desarrolla el branding, con lo cual es difícil establecer hitos o líneas divisorias entre el proceso de inmersión, de aprendizaje, de perfeccionamiento, de acción del branding, porque al final es prácticamente toda la vida. Y siempre digo que todo pero el mundo, incluso la mayoría sin saberlo, están haciendo branding. La sí. gran diferencia de los que lo Pero hacemos profesionalmente y el resto es cómo llegás a los resultados y de qué manera construís y creas valor haciéndolo de una manera profesional. buenísimo, buenísimo. Y justamente lo decías vos, ¿no? Desde que nacemos ya estamos construyendo por lo menos la marca personal, ¿no? O sea, una marca que nos va a acompañar por el resto de la vida. Por eso que, bueno, vos, llamado ya por Mr. Branding, pusiste ahí tu Andy adentro de la palabra branding, justamente mostrando, ¿no? Que es algo que lo venís construyendo a mucho tiempo y lo venís trabajando, obviamente. Y cuánta gente, cuántas marcas vienen siendo impactadas por todo lo que venís haciendo. Así que una alegría justamente. Ahí, bueno, la gente te está elogiando acá, realmente aprovechando la oportunidad de tenerte. Así que muy, muy feliz de estar acá. Bueno, ya te hice una presentación porque si digo el currículum entero, vamos acá la tarde entera. Pero vamos ahí entrando de a poquito entonces en el tema y contanos un poco, porque vamos. Branding, marcas, ¿no? Son conceptos como genéricos en el ámbito del marketing, pero cuando lo aplicamos a esto del retail, lo aplicamos a esta industria, ¿cambia algo? ¿Se usan las mismas, digamos, referencias o los mismos conceptos? ¿O hay algo nuevo, digamos, en esta industria del retail que hace con que exista una evolución, una mutación, una transformación de las marcas? ¿Qué me decís vos que venís trabajando con eso ya a bastante tiempo? Ok, buena pregunta. Lo que pasa es que arrancaste hablando de marca personal. Sí, no. Me fui. Terminaste y yo todavía estoy en Ok, ok, volvemos. Cualquier cosa volvemos, no hay problema. bien. Vamos a la última y después volvemos Dale, sin problema. dale. Primero una aclaración, por lo menos desde mi experiencia y mi aprendizaje. Para mí el branding no es una actividad del marketing. Para mí es como decir, ¿qué te puedo decir? Como decir que la arquitectura es parte de la ingeniería o la ingeniería es parte de la arquitectura. O sea, Perfecto. Concuerdo plenamente. pero la arquitectura es arquitectura, la ingeniería es ingeniería, y el branding no es marketing y el marketing es branding, y los dos se necesitan, se retroalimentan, se complementan, pero el branding no es algo del marketing. Eso, como por lo menos ¿Cómo va?
como base. No, sí, yo lo tiré acá para poder abrazarlos a todos, ¿viste? Que no nos tiren con piedra ya desde el principio. Después nosotros nos liberamos y decimos lo que pensamos. No, buenísimo, buenísimo aclararlo. Sí, sí. Eso por un lado. Después, en relación al retail en concreto, vengo trabajando en proyectos de retail desde toda la vida casi. Y mi abuelo, que fue mis 4 abuelos fueron inmigrantes. Uno de mis 4 abuelos vino de Polonia, se fue a vivir a un pueblito en el Alto Valle de Río Negro, que un pueblito que se llama Ayen, como se diría acá en España. Y uno de sus primeros trabajos fue trabajar de empleado en una tienda de ramos generales, que Pero muchos años después terminó él adquiriendo y él terminó siendo retailer. Te hablo hace no, casi. De hecho, tengo una percha enmarcada en mi oficina, una percha de tienda La Confianza, allá en Río Negro, mira el nombre, mirá, mi abuelo, del Seide. Con lo cual, el retail y mi familia y otros ámbitos, pero muy particularmente el retail, tenemos una historia en común muy profunda. Dicho esto, el branding y el retail bailan una danza muy exitosa siempre y cuando estén juntos. pero, El retail hoy, como la pero, mayoría de actividades o sectores o industrias, eh, empezó a atravesar un proceso de transformación muy, muy profundo, te diría desde comienzo de siglo prácticamente, eh, eh, y impulsado, provocado, acelerado por la tecnología, ¿sí? perfecto. Redes sociales, aplicaciones, Big Data, inteligencia artificial, hipersegmentación, y todos los etcéteras que vos quieras. Pero en realidad, para mí, el gran cambio viene más o menos en la década de los 80. Y en la década de los 80, la ciencia nos muestra, nos contrasta de que no somos animales racionales a la hora de comprar, a la hora de consumir, a la hora de ir de shopping, sino que los Pero, triggers que se activan son meramente emocionales y que tienen que ver con esto que tenemos acá arriba, no el pelo, sino la cabeza. tipo, yo no tengo tanto, vos viste que no tengo, ese no. Y ahí empieza para mí el cambio paradigmático en los 80, casi principios de los 90, en donde el foco evoluciona de un retail productocéntrico a un retail centrado en la experiencia. Y en el momento en el que la experiencia empieza a ocupar un lugar más importante, es muy importante, valga la redundancia, tener claro qué tipo de marca sos, qué tipo de personalidad vive, qué tipo de valores representa, sobre qué propósito pivotea, qué identidad refleja y hace sentir a las personas que quieren interactuar con esta marca y muchos otros etcétera que después profundizamos. Entonces, el retail y el branding empiezan a necesitarse más que nunca, porque ya no alcanza solo con producto o servicio, sino que empezamos a hablar y elevar la propuesta de valor, y de hecho, tal es así que en los años 90 aparece la expresión economía de la experiencia. Y hay pocos ámbitos en los que la economía de la experiencia tenga un espacio más destacado que en el retail. Perfecto, no, y ese punto es fundamental. Y vos dijiste algo al principio en relación a la tecnología, que acá es un contrapunto, vamos a decir así, porque por un lado hay mucha gente que dice, no, mira, la tecnología vino y va a sustituir esta experiencia física, ¿no? Analógica, porque ahora todo es e-commerce y todo es digital y demás. Y vos decís, no, bueno, pará. Esto lo potencializa, esto lo trae de una manera diferente, le hace una relectura, pero no lo sustituye. A ver, contanos un poco más sobre eso, ¿por qué? Porque no son pocas las veces, digamos, para los emprendedores, tal vez hasta menores y demás, que vos le decís, che, mirá, pero vos no tenés un e-commerce, no hay problema en esta situación. A ver, te perdés tal vez este beneficio, este otro, pero la experiencia que vos tenés en vivo y en directo es muy fuerte y muy necesaria. Y a veces les cuesta entender porque dicen, no, porque el influencer X y no sé qué me dicen que yo tengo que estar así, así. Bueno, a ver, creo que es complementar. Bueno, contanos vos, desde tu experiencia, cómo es esa complementariedad de tecnología y experiencia analógica. Ok, Pero bien. Voy a intentar ordenar las ideas. Primero,
Yo publiqué en el año 2014 un libro que se llama Brandophone, todo junto, donde básicamente hay varias hipótesis que desarrollo, una de las cuales es las marcas que no estén on más off van a estar out. Perfecto. Con lo que no planteo un mundo binario, sino que planteo un mundo omni, que luego se llamó omnicanalidad, en donde vos estás planteando una propuesta de interacción con tus clientes, consumidores, shoppers, usuarios, en diferentes ámbitos, según la necesidad, según el comportamiento, según la ambición de cada uno de esos clientes. A veces es online, a veces es offline. Tal es así que si vos compartís cualquiera de mis escritos de hace 10 años, vas a leer que a mí me empezó a llamar la atención poderosamente hace 10, 11, 12 años, que marcas como Microsoft, marcas como Google, marcas como YouTube, marcas como Android, marcas como Hawkers en su momento, y tantas otras, empezaron a abrir espacios físicos. Y vos decís, pero ¿para qué un ¿Qué les sistema pasó a esta gente? no tiene sentido? ¿Para qué YouTube? Etcétera. Y un poco lo que se plantea en la hipótesis que luego valida el propio mundo, el propio mercado, la propia vida, es que las marcas on y off necesitan retroalimentarse para poder ofrecer al cliente distintas soluciones, distintas alternativas en diferentes momentos. Hay momentos de compra que son de mero pragmatismo, donde buscas la simpleza y que sea muy fácil, y entonces compras online y decís, che, me quedé sin pila, AA, no sé qué, mándamelas a casa. Fin. Sí, Ya claro. no hace falta ir a una tienda de pilas a comprar pilas, por ejemplo, ¿no? Que está ahí. Sí, me gusta hacerlo, todo bien. Hay tiendas que venden que hay para todos los gustos. Pero por lo general, y esto pasa mucho con las marcas de lujo, que son las que para mí siempre han estado liderando la tendencia de la experiencia de cliente, porque al final entendieron que precio y valor son dos elementos muy diferentes de un mismo ecosistema. Entonces, para crear valor percibido y real, necesito ofrecer una experiencia muy por encima de tus expectativas, ¿no? Muchos dirán, pero si una marca es una promesa cumplida, una gran marca es una gran promesa cumplida. Para ofrecer una gran promesa cumplida, si eres una gran marca, por lo general estás ofreciendo una gran experiencia. Porque como bien apuntabas, hay marcas que hoy meramente ofrecen descuento, promoción, precio, y hay mercado para eso, y está súper válido y hay que respetarlo, por supuesto, también. Pero nosotros estamos entrando en una dimensión en donde incluso cuando vamos a buscar precio, descuento, promoción, queremos el trato, queremos la sonrisa, queremos la empatía, queremos ya ni siquiera el servicio o la atención, queremos la El experiencia. paquete completo, el precio, digamos, es parte de todo eso ahí, ¿no? Y fíjate qué curioso que cuando estalló la pandemia en España, bueno, en el mundo, pero en España concretamente, que bueno, tenía mucho tiempo para leer y para escribir, encontré un dato que me dejó planchado. ¿Vos sabés qué cantidad del 100% de empresas micro, pequeñas, medianas, grandes y corporativas utilizaban el e-commerce, ya sea para vender, interactuar o promover un producto o servicio en España? Año 2020, marzo, sí. No, no tengo idea. El 80% no, No usaba. pero el 80% no tenía ningún tipo de estrategia ni presencia de comercio online, ya sea para vender o para otro tipo de curadas. En el año 2020, cuando ya veníamos con 50 años de Internet, Sí, sí. con, con 13 años de smartphones, bueno, smartphones Desde el iPhone. más, Sí, sí, sí. lo que está pasando es que, claro, cuando un influenciador X te dice, tenés que ir por acá, lo primero que tenés que preguntar es, ¿tú qué has hecho? ¿No? O vos qué hiciste, ¿no? En la decisión. Vos decís, influenciador no necesita no necesariamente te hace experto en retail, ni te hace experto en marca, ni te hace experto en estrategia de comunicación. Y menos en tu marca, o sea, porque eso es algo concreto, sí, te tiro el dato universal, pero me sirve a mí, con mi personalidad, con mi estilo de marca, con mi propuesta de valor. Eso,
Y mira, justo esta semana salió una publicidad de Leo Messi que hizo un co-branding con Stanley, ¿no? La marca de Ter. Ah, sí. Y yo dije, por fin los que asesoran a Leo Messi pero entendieron bien qué tipo de marca conecta bien con Leo. Porque cuando yo lo veo a Leo, no sé ahora con cuál andará, si es Dolce Gabbana o cuál, ¿no? Pero yo lo veo a Leo con los lunares de Dolce Gabbana y no lo veo. No lo veo. Ahora con un mate. Ahora con el. Sí, vamos. Con un mate, Bueno, con el termo, con el Maserati de los mates, ¿no? Que es el mate to have. Entonces sí, sí, bien. O sea, no, y eso está bueno porque también es no sé, mucha gente o muchos dueños de marcas tienen ese sueño de decir, no, yo quiero trabajar nada más con la clase AAA, lujo, qué sé yo. Y vos le decís, pero, a ver, tu producto y tu experiencia están a la altura, porque el producto va a llegar a un punto que no tiene cómo entregar la experiencia o la expectativa de la marca de lujo. La marca de lujo es exponencial la experiencia. Entonces, si no cuidas de la experiencia, el producto no te va a llevar, ¿no? a ese mercado. Entonces, muchas veces, no, yo quiero trabajar solo con eso porque pagan bien, porque no reclaman del precio. Bueno, y vos vas a cumplir tu parte de ese trato, ¿no? O sea, es importante también tener claro eso. Bueno, quiero entrar en ese universo, estas son las reglas para hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y bueno, en ese punto es importante. es súper importante y además, por rematar la pregunta, em, cuando inicia la penetración de Internet ya a niveles masivos, me acuerdo de muchísimos retailers que venían y me decían, Andy, es que Internet va a hacer que cerremos, Internet va a hacer que quebremos, Amazon nos va a fundir. Y yo le decía, mira, es probable que a muchos sí, porque muchos retailers hasta ese momento venían siendo extremadamente cautelosos, timoratos, mediocres. Y lo que vino a hacer Internet no es otra cosa que sacudir el avispero y decir, señores, hay otros canales, hay otras plataformas, hay otras formas, hay otras interacciones, hay otros medios y hay que aprovecharlos. Y de hecho, muchas marcas que hasta entonces en el espacio físico les estaba yendo muy bien, incorporando herramientas digitales, les empezó a ir mejor. Y yo me acuerdo que cuando escribí a Brandofon encontré un caso que creo que todo el mundo lo va a entender y está muy al alcance de todos, porque si nos metemos en lo elevado y lo complejo de business intelligence y el big data, inteligencia artificial, muchos se bloquean porque la ven como muy Muy lejos. jugada, ¿no? Pero Muy lejos. había un pequeño barcito en un pueblo del sur de España, un pueblo muy chiquito, un barcito muy chiquito, atendido por dos personas casi, bueno, jubiladas, digamos, pero que seguían trabajando para tener ese contacto social, tenían el típico bar chiquitito de pueblo en España. Después. Y no les iba muy bien, que digamos. Tenían a 200 metros de uno de los colegios más grandes de la ciudad, que en los recreos los chicos de secundarias podían salir a la calle. Y el problema que tenían es que los chicos venían a la hora del recreo, venían, qué sé yo, 50 chicos, y los dos jubilados tenían que sacar bocadillos, como se dice acá, los sandwiches, tenían que sacar 5, 6, 7, 10, no daban abasto, No 50. tener 60. Sí. Un día vino un chico del colegio que los quería mucho, porque los conocía de mucho tiempo, y le dijo, ¿por qué no se abren una cuenta en WhatsApp? No, nosotros tenemos teléfono, no tenemos. No, pero cómprense el smartphone más barato que tengan, solo para tener WhatsApp. No, pero nosotros no. Con la gente que queremos nos vemos en fin. No, pero no es para el negocio, le dice el chico. Ah, para el negocio. ¿Y qué ganamos nosotros poniéndonos WhatsApp para el negocio? Ustedes todos los días que hay recreo se pierden de vender 50, 60 bocadillos cada día, que eso puede ser la diferencia entre que ganen plata o que quiebren. Sí. Ustedes abren la cuenta de WhatsApp, yo me voy a encargar de hablar en el cole de que a la mañana o en el primer recreo les pidan por WhatsApp lo que cada uno quiere, ¿no? Entonces, los chicos en el recreo corto le decían,
yo quiero uno de salame, yo quiero uno de salchichón, yo quiero uno de lomo, yo quiero uno de jamón y queso, yo quiero uno de serrano, yo quiero uno de jabugo, con jabugo los chicos de la secundaria. Entonces ellos recibían todos los pedidos por WhatsApp, tenían los 60, 70 bocadillos listos, los chicos venían, ya directamente pagaban, Para hoy se iban. todavía no existía el pago por móvil, esas cosas, te hablo hace 15 años, pero ahora ni siquiera tendrían que llevar efectivo, ¿no? Porque ya te pico que ahí y te lo pago y sumo con lo que sea, con lo cual hay pequeñas herramientas o grandes herramientas, según lo quieras ver, bien implementadas para resolver un problema o una fricción o un dolor, pueden ser la diferencia entre que tu negocio sea exitoso o fracase. Eso sí, los tipos eran entrañables, por eso recibieron recomendaciones de su comunidad, Obvio. el producto era bueno, por eso vendían, y también un precio-calidad era bueno. Al final, todo es win-win, siempre que tengas claro que el futuro no espera a nadie, con lo cual incluso siendo un jubilado, te podés ayornarte. No, perfecto. Y ahí, bueno, justamente, ¿no? Es la cuestión de estar abierto, que nos mostró la pandemia también en relación a flexibilidad y adaptabilidad, digamos, decir, bueno, ¿qué nos pasó? No tenemos esto? Bueno, vamos a incorporar. Eso fue realmente algo muy, muy importante. Y es importante eso que decías porque en la parte de entregar valor o de propuesta de valor, ya es difícil o se le hace difícil a mucha gente entender su propia propuesta de valor. Y vos, bueno, o veía yo en tu portfolio también ahí de Totem y demás, ustedes trabajaron con varios shoppings, por ejemplo. O sea que es un espacio común para muchas marcas que también tiene su propia propuesta de valor. Y ahí, bueno, tenemos las dos propuestas. Una, la del individuo, de la marca de cada uno de estos retailers y también la marca del shopping. En esos ambientes o en esas situaciones, ¿cómo ayuda uno al otro? ¿Cómo debería ser tal vez la elección de decir estoy o no estoy, o me meto o no me meto, en relación a esa propuesta de valor que tiene ese paraguas, digamos, que es el shopping? ¿Cómo funciona eso? Porque a mi ver, existe una complejidad mayor por el hecho de tener que tener dos marcas ahí conviviendo en el mismo momento y ofertando, digamos, propuestas a veces no tan cohesas, digamos, ¿no? Bueno, nosotros con el equipo de Totem Branding creo que hemos creado o transformado marcas de centros comerciales, no sé, más de 150 en los 5 continentes. No sé, Australia, Singapur, Sudáfrica, Alemania, Francia, Escandinavia, España, Portugal, México, no sé, Argentina, Paraguay, no sé. No le podía preguntar esto a una persona más entendida del tema, entonces. Mira, yo creo que la gran pregunta antes de empezar un proyecto que siempre hacemos es ¿qué tanto te crees lo que vamos a hacer? ¿No? Porque para nosotros es fundamental trabajar o colaborar con compañías que se crean lo que van a hacer. Y en este sentido hemos tenido la suerte de haber trabajado y en algunos casos de seguir trabajando con compañías que se la creen mucho. Te hablo, que yo, Inmobiliaria Centenario, el grupo inmobiliario más grande de Perú, cliente. Grupo Viva, el retailer más grande de Colombia, cliente. El grupo Carrefour Property, número 1 europeo, cliente. Merlin Properties, el grupo inmobiliario más grande de la península ibérica, cliente. Bukile, una de las 4 REITs más grandes de África, cliente. O sea, y así, 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 así. Pero lo importante de poder colaborar con compañías líderes que nos eligen a nosotros precisamente para consolidar ese liderazgo, reforzar ese liderazgo, es que nuestra mirada del branding en retail no se limita a un logotipo. Nosotros verdaderamente ayudamos a construir una marca que claramente se diferencie por esa propuesta de valor diferenciadora, como bien decías vos, con una identidad clara y definida, con una personalidad que se refleje en todos y cada uno de los puntos de contacto, en todos los viajes de todos los clientes, proveedores, aliados comerciales. Trabajamos en cómo hacer cumplir la promesa
y en cómo cada uno de los miembros de la organización entienden qué tipo de marcas son, representan y cómo llevarla a la vida. La señalética no es solamente un elemento estático, sino que forma parte de estos viajes de los clientes y también entender de qué manera establecemos lazos estratégicos con todos los tenants o con la mayoría de ellos para construir una experiencia coherente, homogénea en el sentido de que sea coherente, Sí, sí. consistente, constante en el tiempo y sobre todo el gran challenge que es cómo hago para que las personas que están con el culo en el sillón de su casa se levanten y quieran venir a mi shopping, teniendo hoy un montón de entretenimiento al alcance de la mano en su pantalla, acceso a comprar prácticamente todo, digo, no todo, prácticamente todo a través de una pantalla, ¿cómo hago para hacerlo suficientemente sexy y atractivo y experiencialmente singular y memorable para que la gente venga? O como decían los amigos de Unicenter, no que venga, sino que vuelva, ¿no? Pero sí, al final es eso, es el trabajo en retail cada día tiene una connotación experiencial cada vez más profunda. Sin embargo, hoy hay una confusión cada vez más extendida en retailers y en grandes retailers también. Y luego, si querés, podemos entrar un poquito más en detalle en amenazas, pero también en oportunidades para que el retail Vamos. siga teniendo este lugar destacado, ¿no? No, Pero perfecto. Y bueno, sí, el desafío siempre es, ¿no? O sea, construir una marca y que sea justamente coherente, que esa marca sea y se transforme en la cultura de ese lugar, porque digamos así, es ahí cuando se transforma en cultura, es cuando entendemos que la gente los impregnó, digamos, la marca impregnó a cada uno de los que están ahí. Vos muy bien lo decís y varias veces, ¿no? Lo acompañamos en redes, que el que no entiende de personas no entiende de negocios. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Digamos, la marca se tiene que transformar en realidad a partir de personas, esas personas en contacto con otras que están con otros objetivos y demás, pero al final de cuentas la cultura se construye a partir de esas marcas y esas identidades y ahí, bueno, esa interacción acaba generando toda esa cultura y esa interacción interesante. Y bueno, un poco en eso, Andy, vamos a entrar en ese tema que vos ya pincelabas ahí. ¿Cuáles serían o los puntos fuertes o los, digamos, las características que tiene que tener un retail de éxito y por qué, tal vez con otras características, hay muchos retails que todavía no salen o no despegan o no despuntan en esta nueva realidad del retail? Pero a mí me parece prudente cuando hablamos de retail em, compartir el matiz de que el retail no es un mundo único. Hay muchos mundos que componen, es más una galaxia que un mundo, ¿no? Es más una constitución. La farmacia de la esquina es retail, el hipermercado de la esquina es retail, el centro comercial de la vuelta es retail y la sastrería de acá en media cuadra es retail. Todo eso es retail y todo aplica de la misma manera, no. Perfecto, perfecto. No. Sin embargo, sí hay cosas, aspectos lo más transversales posibles a la mayoría, más allá de su tamaño, antigüedad, producto, servicio, tamaño, etcétera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que vos decías recién es clave, que es la cultura. ¿Cómo vive tu marca su cultura? ¿De qué manera se traslada esto a todos los momentos de la verdad, a todos los intercambios entre compañeros de trabajo, con los proveedores, con los clientes, con los usuarios, con los shoppers, con los consumidores? Cómo se vive la cultura es un elemento fundamental y claro, hoy por hoy la mayoría de marcas que operan en retail no saben qué identidad tienen, cuál es su ADN, con lo cual es imposible que tengan una cultura. Es decir, pueden tener una cultura implícita que sale por defecto, pero no es una cultura explícita. Y cuando vos sos una organización de más de 150, 160, 200 personas, o tenés una cultura explícita o eso es un caos absoluto. Son un montón de microculturas que no necesariamente están alineadas y eso puede ser un caos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando sos un retailer eh, mínimamente relevante para la vida de las personas, ya sea porque estás solucionando un problema,
facilitando una solución, simplificando algún aspecto de la vida de la gente, ya sea alegrándola, acercándola, lo que fuese, vas creando comunidad. La gran ambición de poder crear una comunidad es realmente una ambición válida, necesaria y sobre la cual se construye valor. Vos tenés microcomunidades y tenés macrocomunidades, pero la comunidad en general es ese grupo de personas que pueden ver reflejadas a través de tu marca una serie de principios, valores, causas, propósito, incluso una identificación que hace que yo me quiera sentir parte de esa comunidad. No es exclusivo, yo puedo ser parte de muchas comunidades. De varias. Y también, al mismo tiempo que sumo cultura y sumo comunidad, creo que hoy por hoy la mayoría de retailers sigue buscando tener el foco en las transacciones y olvida tener el foco en las relaciones. Y es un cambio chiquito, semántico, pero la semántica muchas veces cambia todo. No te olvides que la Tierra comenzó con palabras, ¿no? Hágase la luz y la luz se hizo. Primero vino el hágase la luz, después se hizo la luz. La palabra viene antes que la acción, pero tiene que venir seguida de acción. Entonces, me Pero parece muy importante también este tercer punto para cerrar por lo menos este primer círculo virtuoso sobre el éxito de los retailers. no, perfecto, perfecto. No, y en ese punto justamente, no me acuerdo ahora quién decía esta frase, ¿no? Pero el decir no modifica la realidad. Y digamos, si la gente no transforma justamente en acción y en poner en acciones, ¿no? En acción o en acciones, todo lo que se dice, también es una cortina de humo. O sea, bueno, los espejitos de colores, te quiero vender, digamos, este concepto, este posicionamiento, pero no desde una creencia o de un propósito real y concreto, ¿no? Y se vivió mucho, no sé si todavía lo seguimos viviendo, no sé cómo están ahí también los mercados ahí ibero, de España, pero el propósito se desgastó de más, la palabra, digamos, ahora es todo como todo el mundo tiene que tener un propósito, pero ¿qué es ese propósito? ¿Se piensa realmente es algo o es salvar las ballenas en el golfo de no sé a dónde? O sea, muy inconcreto, ¿no? No resuelve a veces un dolor o algo, una necesidad del cliente o de la audiencia, ¿no? Entonces, Ah, podrá estar de moda o no, pero 9 de cada 10 marcas no opera no opera. por Está perfecto. Pero entonces, es como la sostenibilidad. Ahora todo el mundo habla de sostenibilidad, sí, sí, sí. marcas que realmente La viva. tienen una cultura que pivotea con el valor de la sostenibilidad es muy escaso. Digamos, Tampoco. que hablan todas porque es trendy, porque la gente quiere salvar el planeta, las ballenas, todo lo que vos decís, pero ser una compañía o una marca sostenible requiere de tener una visión alineada con tus valores, tener un compromiso, Pero invertir, porque hoy sí, por hoy sí, sí. Pero transformar sistemas, tenés que transformar procesos, tenés que transformar prácticamente casi toda la forma en que venís haciendo las cosas. Pero siempre digo que empezar a ser sostenible hoy, aunque cueste dinero, es más barato que empezar a hacerlo dentro de 3 o dentro de 5 años. seguro. Bueno, digo que empezar a vivir el propósito, aunque lleve su tiempo, ¿no? De identificación del propósito, definición del propósito, interiorización del propósito, las marcas que están impulsadas por un propósito son más rentables, Sí. son más resilientes, son más resistentes a las crisis. Con lo cual, es muy frustrante en algún punto ir por la vida escuchando tantos discursos grandilocuentes de tantos directivos, hablando de propósito, hablando de sostenibilidad, hablando de cultura, de valores y tantas otras cosas, cuando su organización adolece de todo ello, ¿no? Pero por eso también el retail se está reacomodando, se está reajustando, por eso aparecen nuevos jugadores, por eso hay un modelo antiguo en crisis, y eso tiene que ver también con que nosotros estamos concientizados, estamos conectados, estamos informados y ya no nos da todo igual. No, no. Intentando ahí llegando un poquito más cerca tal vez de esto del propósito y de
propósito como impacto positivo en la vida de las personas, ¿no? Vos comentabas o comentabas en algunos momentos sobre esa pandemia silenciosa, ¿no? Que estamos viviendo, que justamente tiene que ver con personas, que tiene que ver con personas que están trabajando en algún lugar o que son la audiencia o los clientes, ¿no? Digamos, objetivo. Pero digamos, ¿qué es esta pandemia silenciosa que se está viviendo, que estamos viendo? Y cómo eso también afecta a las marcas, principalmente del retail, por justamente es algo comportamental, no humano. Buenísimo. Bien, me encanta que nos vayamos un poco a la comprensión más holística, ¿no? De usted. Que al final las marcas no son otra cosa es con el cual se refleja la sociedad en gran parte. Hoy por Pero hoy, esta pandemia silenciosa que, que se está viviendo en grandes, bueno, en grandes, iba a decir grandes países, pero también en pequeños países, está viendo en casi todo el mundo, sí. es la pandemia de la soledad. La soledad está siendo un problema enorme porque afecta temas de salud mental, genera impacto en la ansiedad y sobre todo en la depresión también, con un combo bastante complejo que se da por un lado con una demografía cada vez más envejecida, por ejemplo en España, ¿no? Donde, a diferencia de lugares de África o de Latinoamérica, a cada vez somos todos más viejos y cada vez nacen menos jóvenes, con lo cual se va a terminar invirtiendo eventualmente en unos años esta pirámide y va a ser un caos en cuanto a seguridad social, jubilaciones, pensiones, pero también va a ser un crack en la sanidad pública y en la sanidad privada, en la sanidad en Sí, sí, general. sí. Esto grosso modo, podemos Sí. entrar mucho más profundo, pero grosso modo como para no. Contextualizar todo esto acá y no llegar en ninguna polémica. Pero no por polémica, porque yo creo que hay que visibilizar y hay que hablar de estos temas y me parece buenísimo que lo menciones, pero tendría que ser un programa específico de todo esto y entonces Solo esto. es donde vos querés ir, entonces, pero con esto, nosotros en el 2021 creo que fue, empezamos un proyecto muy interesante, muy apasionante, de los más desafiantes y al mismo tiempo motivantes que vivimos con Totem, que fue con el equipo de Mall Plaza en Chile, Perú y Colombia, donde todo empezó con la pregunta a Totem de cómo va a ser el mall del futuro, ¿no? Y la versión corta del proyecto es, para, Pero, ¿cómo, ¿cómo pero, nos aseguramos de que en el futuro va a haber malls o que van a ser relevantes? ¿No sería mejor preguntarnos cómo va a ser el Mall Plaza del futuro? Que puede ser que tenga malls o no. o no. Eh, Per- ya veríamos. Para eso hicimos todo un trabajo muy profundo de revisión, actualización, de propósito, valores, cultura, liderazgo, pero también una comprensión de cómo iba a ser la sociedad en el 2040 y más allá. pero, Qué aspectos se iban a modificar o a consolidar para poder también ir llevando, ¿no? Un transatlántico, ¿no? De como Mall Plaza hacia los 2040. Y uno de los temas, el resto no lo voy a contar por un tema de confidencialidad, tenía que ver con la soledad. Y cómo Mall Plaza podía contribuir con sus lugares estratégicos en espacios urbanos y suburbanos a luchar contra la soledad. ¿Cómo podíamos contribuir a conectar con las personas, no solamente los viejitos, ¿no? Que son sí, quienes sí, están más solos, sino también hoy hay un gran drama de soledad entre los adolescentes, sí, sí. sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hoy hay estadísticas alarmantes que hablan de que los jóvenes de 12 a 19 años se sienten completamente solos y eso que están todo el día con TikTok y con. Iba a decir eso, justamente. Entonces, poder contribuir a paliar la soledad es un compromiso social. eh, También es el principio de una colaboración público-privada, porque en la medida que vos puedas prevenir mayores niveles de soledad, descongestionás la sanidad y también ayudás a que la sociedad pueda respirar un poco más. Con lo cual es interesante, porque vos te preguntarás, ¿pero qué carajo le importa a Mall Plaza paliar el problema de la soledad si es una compañía cotizada que tiene que sacar el máximo beneficio a los metros cuadrados, no sé qué, no sé cuánto? Y es verdad,
Pero ¿qué pasa si soy una marca relevante, como bien decías, para la vida de las personas? ¿Y qué pasa si soy una marca que no solamente ofrece cosas, sino abraza causas? ¿Y qué pasa si soy una marca que le doy un sentido más trascendente a mi presencia en el mundo que solamente ganar dinero y ser rentable? Bueno, el cambio paradigmático, por suerte, marcas como Plaza abren la puerta a una forma diferente de ganar dinero y ser rentables sin dejar por eso de ser comprometidos, aportar cosas valiosas y en vez de querer ser solamente importantes, hacer cosas que importen. Ah, ahí, bueno, yo creo que ahí estamos hablando de la esencia del branding, ¿no, Andy? Creo que ahí, cuando hablamos de propuesta de valor y hablamos de agregar valor y entregar promesa, es un poco eso, o sea, tener muy claro quiénes somos y saber de qué manera podemos contribuir genuinamente o, digamos, de nuestra manera. Y de nuevo, en los pequeños espacios, en los grandes espacios, cada uno tendrá su impacto y su capacidad de impactar también, porque bueno, estamos hablando justamente, ¿no? De Mall Plaza, estamos hablando de esa marca que puede impactar mucha gente, pero pequeñas marcas también tendrían que tener esa preocupación, o sea, no la misma preocupación en la misma, en el mismo tamaño, pero sí en el mismo impacto, en el impacto positivo y salir un poco, sin dejarlo de lado, pero sí, no poniéndole todo el enfoque ahí en la cuestión de transaccional de decir, bueno, te vendo un producto, ¿no? Te vendo un servicio. Realmente eso es necesario para el negocio, obviamente, pero las marcas no se construyen solo a partir de eso y bueno, si no, no existirían, digamos, las personas atrás de ellas para transformar la vida de otras personas alrededor, ¿no? Entonces me gusta ese, como vos decís, es el tema más holístico, pero yo creo que es el más profundo también y lo más lindo de tener esta profesión es poder tocar un poco esas fibras y ser parte de esas historias, ¿no? Así que está muy bueno. Andy, unas cositas más antes de que te despide, que deje más tranquilo. En proyectos como ese o en proyectos en general del retail, como decíamos, la experiencia es muy importante, pero bueno, hay que mapear un poco todos esos puntos de contacto que no son pocos, es señalética, es la fachada, es todo eso y al mismo tiempo ¿cómo hacen ustedes, digamos, en un proyecto y, bueno, en un caso grande como los shopping center, por ejemplo, para mapear todos esos puntos de contacto? Ya hay medio que algunos puntos, algunos mapas que son universales y después incorporan cosas nuevas, o siempre hay que mirar con el ojo clínico cada uno de los casos. Nosotros en Totem Branding tenemos esta experiencia enorme de haber hecho tantos proyectos en tantos países para tantos players tan importantes y te diría que mi recomendación o sugerencia es tomar cada proyecto como si fueses un sastre. O sea, vos has hecho muchos trajes a medida, pero ningún cuerpo es igual a otro, ningún cliente es igual a otro, ninguna pierna es igual de larga que la otra, y ninguna inquietud es. Entonces, cada proyecto per se hay que planteárselo casi como de cero. Obviamente tenés toda una experiencia acumulada. Claro. Que sí, no es lo mismo un centro nuevo que un centro que evoluciona, no es lo mismo un centro líder que un centro que está con problemas, no es lo mismo un centro urbano que un megamall dominante, no es lo mismo un centro de conveniencia que un centro de usos mixtos. O sea, no hay un tipo de solución tampoco porque dependiendo de un montón de factores hay una aproximación u otra. También hay una realidad. Hace muchos años retail era location, location, location. Hoy es location, propósito, valores, experiencia, seguridad, inspiración, identidad, comunidad, cultura, innovación, sostenibilidad, y te puedo aburrir con la lista, pero cambia, cambia, porque el retail, como el branding, no es algo que empieza y termina, está en permanente proceso de evolución y crecimiento y desarrollo, y de todo se aprende. Entonces, nosotros lo que quizás te diría que el gran cambio, más allá de los matices entre un proyecto u otro, es que antes tu foco estaba solamente en el espacio físico, claramente. Eh, Eso es algo que ya en el siglo XXI quedó desafectado y desactualizado. El cliente o el potencial cliente no te descubre en el espacio físico salvo de casualidad, con lo cual tenés que hacer un trabajo muy bueno en el online
ya sea de descubrimiento, de Pero comunicación, de interacción, de relacionamiento, de información, de diálogo y tantos otros etcéteras. Para la pre, en el durante tenés que hacer un trabajo inolvidable, no solamente para que la gente se quede más tiempo, ¿no? Porque vos fíjate, vos podés tener un centro comercial donde la media de visitas sea muy alta, pero luego te das cuenta que la media de edad es muy baja, con lo cual los jóvenes se quedan mucho tiempo pero consumen muy poco. Y tenés otro centro que tiene una media de visita muy baja, pero el ticket promedio es 5 veces más que el otro. Entonces, hay que leer bien los datos, hay que entender muy bien la realidad de cada activo y en función de eso decir, che, mirá, a mí me encanta que vengan los jóvenes, pero no me sirven, dicho, y que me consumen tampoco. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ajustar para no perderlos, pero para rentabilizar. o cómo hago que tengo un público de edad avanzada, pero que me preocupa porque mañana se me van a morir? ¿Qué viene después? Bien. Recambio. Entonces, Claro, claro. toda esta mirada, dependiendo del tipo de cliente que tenés, tiene una artillería de soluciones más grande o más pequeña. Hay que decir todo. Hay fondos de inversión que quieren comprar un centro para pum, pim, pam, pum y hacer el pase en 2, 3 años, que van a invertir no profundamente porque es un lavado de cara, es un cambio de... Justamente para después. Sí, sí, sí. Hay muchos otros propietarios que son patrimonialistas, o sea, que se quieren quedar el activo muchos años y entienden que invertirle a la experiencia, invertirle a la interacción, al relacionamiento, a no solamente decir que son diferentes, sino hacer que las cosas sean diferentes, requieren de una inversión más grande. Pero al final yo siempre digo que cuando vos vas a un lugar donde te hacen sentir bien, donde te sentís a gusto, al final terminás comprando más, porque el retail, todo de ánimo. Cuando vos estás contento, gastas más, cuando estás vinculado, gastas menos. O sea, sí, esto es pura data, ¿no? Pura emoción. Pura emoción. Sí. Emociones No, buenísimo. traen resultados positivos, emociones negativas, que es lo que propone la mayoría, porque hay poca empatía, hay falta de experiencia, hay incoherencia, hay incumplimiento de la promesa, te va mal. Cuando te va mal por Amazon, Internet, cariño, te va mal porque eres malo. Sí. En fin, es esa la cuestión. Bueno, y vamos llegando al fin acá y quería por lo menos terminar con esto, ¿no? Ya llevándolo tal vez al ámbito del branding como general, no tanto al retail específicamente. Pero nosotros que estamos ahí en el mercado profesional del branding y vemos mucho surgir muchas herramientas, muchas metodologías, mucho de eso, yo sigo sosteniendo, y ahí quiero saber de tu opinión, que esto es no digo que es un arte, pero digamos, es una cuestión, como vos decís, es tan humano que tenemos que saber de varias cosas, tenemos que aprender de varios segmentos, tenemos que estar siempre actualizados y siempre, y vos dijiste una palabra ahora que creo que es clave, que es empatía. Tenemos que ser empáticos con el cliente de nuestro cliente, tenemos que saber entendernos. Entonces, realmente el branding lo veo como algo realmente humano en ese sentido de la creatividad, de esa empatía y demás. Y por otro lado, sostenida o ayudada por estas herramientas que están surgiendo, sean hoy, bueno, hay de todo, desde digitales a no digitales y demás. Pero ¿cómo vos ves, digamos, cuáles serían las fuentes de conocimiento o los lugares de conocimiento sobre qué tendría que entender alguien que quiere trabajar con marcas o que quiere construir o ayudar a construir marcas? O si soy dueño de una marca, ¿qué debería estar sabiendo yo para abrir mis ojos y mi cabeza para construir una marca que realmente sea de valor? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a eso? Bien, 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 bien. Primero quiero hacer un pequeño matiz que es, no todas las marcas tienen que ser empáticas. O sea, no hay una obligación de ser empático si uno no se lo cree. Vos podés ser una marca No, obviamente ahí. empático, te cuesta un huevo y no lo podés ser y está todo bien. Hay gente que no quiere empatía, que quiere amargura, está todo bien. Está todo bien. Hay gente, nuevamente, que somos 8.200 millones de personas, no todos buscamos lo mismo, obviamente la mayoría buscaríamos eventualmente empatía, pero no todos. Hay personas que buscan simpleza, rapidez, eficacia, está todo bien. Es Todo bien. válido entender que
pero tenés que identificar quién sos para poder luego plasmar ese quién en el cómo, ¿no? Sí. Si no sos empático y querés empujar la empatía, te va a ir. No, Entonces, te va mal. sí, obviamente, si sos empático, sé empático, ¿no? Eso está claro. Sí. Entonces, em, es una muy buena pregunta. A mí, cada día me resulta más enriquecedor. Y el otro día lo hablaba con una amiga, con Paola, lo hablábamos en Bogotá y lo hablábamos también en Quito. Ella es marketera, una crack, y está estudiando antropología, ¿no? Y yo vengo hablando de brandofón, que más que entender de tecnología, deberíamos entender de psicología, sociología y antropología, ¿no? De entender sobre hábitos, conductas, dolores, pasiones, aspiraciones del ser humano, pero no desde el punto de vista de la publicidad que te va generando deseos que siempre quedan insatisfechos, generando más deseo, Más deseo. frustración, ¿no? Y ese círculo no virtuoso, sino vicioso. Las marcas eh, tienen que volver a pisar la calle. Eh, y la calle es muy variopinta, porque en una misma vereda pueden pasar 100 estereotipos de potenciales clientes. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿A quién le quiero vender? ¿Por qué es relevante lo que ofrezco? ¿Por qué van a escucharme? ¿Cómo establezco un contacto sostenido en el tiempo con las personas? ¿Cómo puedo contribuir a solucionarles ese problema o alegrarles la vida? ¿Cómo los hago parte de mi comunidad, haciéndolos sentir que su identidad se refuerza cuando conducen mi coche o usan mi ropa o se ponen mis gafas, etcétera? Eh, es muy complejo el brand, No está. Sí, sí. y lo estamos hablando muy en la superficie, pero sí te diría que está bien decir que el branding es un arte, pero el branding no es arte. Y suena un poco raro, pero el Sí, sí, no. no es arte, es un arte, pero no es Un arte. es un poco, quizás me meto en un litio, pero el arte es como la filosofía, ¿no? Es parte de algo que eleva el espíritu humano en un ámbito haciéndote preguntas, como la filosofía, o en otro ámbito elevando el espíritu humano, descubriendo nuevos, Sí, rompimientos. mostrándote cosas, sea una escultura, una pintura, te llama a la reflexión. Ella te llama a la reflexión sin hacerte ninguna pregunta específica, ¿no? Actualmente. Pero el branding en realidad va mucho más allá de eso. El branding necesita eh, cómo el arte es verdad y cómo la filosofía también es verdad, entender a las personas, comprender a las personas, entender qué tipo de sociedad somos y a dónde queremos llegar como sociedad, de qué manera interactuamos, qué nuevas preguntas nos tenemos que hacer, de qué manera podemos contribuir a mejorar este entorno, esta sociedad, este mundo, por qué vamos a ser trascendentes y relevantes, de qué manera podemos entender que no solamente vendemos productos o servicios, sino que podemos contribuir a algo más elevado, de que la mayoría de gente ya no busca productos, sino que elige marcas, de que aquellas marcas que mejoran las empresas y las organizaciones están mejorando nuestra sociedad y por ende el lugar y el entorno en el que vivimos. Con lo cual el branding necesita de absorber, después de observar lo que está pasando, pero sobre todo lo que va a pasar. Y acá la gran clave para mí es empezar a decodificar mejor cómo operan los jóvenes. La mayoría de retailers hoy te va a decir, mi cliente principal son personas de 25 a 45 años de clase media o clase media alta o clase media baja. Nadie te va a decir personas con una mentalidad de uso, pero no de propiedad. Personas que entienden que estamos en la era de la suscripción y no de la pertenencia. Personas que son más afines a causas que a cosas. Al final del día, si entramos a decodificar la mentalidad de lo que viene mañana, que puede ser en jóvenes o en no tan jóvenes, vos adelantarte al futuro. Pero Sí. todavía estamos segmentando por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, que te sirve en una partecita mínima para poder aplicar una estrategia eficaz, porque al final la gente no te va a elegir
por tu género, por tu nivel socioeconómico o por tu edad. Te va a elegir por lo que representas para ellos, por el tipo de comunidad que puedes construir y cuál es el valor real que juntos pueden aportar al mundo. Con lo cual, esto es un cambio profundo que todavía la mayoría de retailers no termina de comprender. Bueno, ahí, yo creo que con eso, mejor que con ese cierre no podríamos tenerlo. Me quedo con eso de construir ese futuro, de codificar esas generaciones, de que a veces se etiquetan mucho y decir, no, porque esta generación nada. No, en realidad son personas, comportamientos, justamente, ¿no? Dentro de una misma clase social hay gente que quiere gastar más en algo y no en otra cosa, entonces hace sus elecciones. No es una cuestión de castas, digamos, algo tan cerrado y estructurado, ¿no? Y realmente es entender personas para poder, justamente como vos decías, construir juntos una propuesta de valor. La propuesta de valor que la propone la marca, pero la vive y la experimenta la persona del otro lado y al final justamente se genera esa comunidad que es la que transforma todos los ambientes y transforma, digamos, la vida de las personas. Así que me quedo con eso, me quedo feliz y súper contento de verte así en esa perspectiva de construir el futuro y no de esperar que venga y que llegue, que nosotros, el destino, no, 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 no. Vamos a construir y hacer lo que nos corresponde hoy para que mañana sea de tal vez un poco mejor o sea de la forma que lo imaginamos, ¿no? Más positiva y demás. Así que Andy, te agradezco un millón de gracias ahí por estar acá, por haber aceptado, por todo lo que nos compartiste, por ser esa generación que nos agrega y nos comparte un montón de cosas y nos hace ser lo que somos porque aprendemos justamente con ustedes. Así que bueno, es una alegría muy grande tenerte acá. Si querés ahí dejar último mensaje o algo para la gente, para los que están acá viéndonos en vivo o para los que nos van a ver. Así que es tuyo ahí el micrófono y el espacio. Y bueno, nada, nos veremos en algún momento. Buenísimo, no, no, mil gracias. Y el agradecido soy yo por el espacio, por la conversación, por las excelentes preguntas. Y muy de acuerdo, al final todos podemos elegir ser protagonistas o espectadores, podemos elegir predecir el futuro o crearlo, podemos elegir ser trascendentes o irrelevantes, podemos elegir transformar a mejor o a peor. Al final del día, una de las grandes conquistas del ser humano es la libertad. Y cuidando esa libertad, también estás cuidando tu futuro, porque la gran libertad que tiene tu consumidor, tu empleado, tu usuario, tu consumidor, en general, este puede elegir, te puede recompensar queriéndote, te puede castigar un poquito odiándote o te puede castigar muchísimo ignorándote. Hoy las marcas pueden darse el lujo de ser cualquier cosa menos irrelevantes y menos ser ignoradas. Así que al final del día, darle un abrazo muy grande a todos aquellos que trabajan en retail. Desde el 2020 ha sido muy duro para todos, pero también mi homenaje a todos los que todos los días abren la persiana, ya sea física o virtual, para empezar a establecer relaciones trascendentes con las personas. Y al final del día el comercio no deja de ser la savia que riega nuestras ciudades y nuestros pueblos. Así que un sentido homenaje a mi querido abuelo, a mis viejos y a todos los retailers con los que he trabajado y trabajo y con los que no conozco, pero que gracias a ustedes la ciudad laten. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Un fuerte abrazo o un abrazo de 6 segundos ahí y nos veremos en algún momento ahí por España o por alguna parte del mundo. Un fuerte abrazo, Andy. Nos vemos, chao, chao.